3 preguntas para ustedes. La primera, ¿cuál fue el secreto de Sansón para transformarse en una de las personas más fuertes de toda la historia? Bueno, según películas, libros, hasta canciones, su secreto estaba en su pelo, en su melena. Segunda pregunta, ¿cómo murió Sansón? Está escrito en la Biblia. Dice que lo ataron a 2 columnas. Él, al derrumbar las columnas, derrumbó todo aquel templo, matando a miles de filisteos y matándose a él mismo. La Biblia también cuenta que Dalila, su novia, le había cortado el pelo unos días antes. Y la misma Biblia nos dice, negro sobre blanco en Jueces 16:22, que aquel día le había comenzado a crecer el pelo. Entonces, yo pregunto, el día que más fuerza tuvo, que pudo derrumbar un templo entero, Sansón tenía el pelo corto. Increíble, ¿verdad? Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos, y el lugar de los hechos hoy es este, la tumba de Sansón junto a la tumba de su padre. En esta zona Sansón nació, crió, se desarrolló y aquí está enterrado. Y vine aquí para descubrirles cuál era el secreto de su fuerza, que no era su melena. Y les aseguro que cuando lo descubran, van a ver a Sansón y a toda esta historia de una manera completamente diferente. Desde ya, gracias por participar, gracias a los que se suscriben al canal y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual, más allá de sorpresas que estamos poniendo últimamente, van a poder conseguir Biblias como esta, en hebreo con su traducción al español, que va a salir desde aquí, Tierra Santa, a cualquier rincón del mundo donde ustedes se encuentren. Vamos a empezar el paseo mostrándoles el paisaje y contándoles aquel secreto que los va a dejar boquiabiertos, les aseguro. Aquí está, amigos, aquí descansan los restos de Shimshon, Sansón y de su padre Manoaj. Es algo humilde, como ven, casi escondido. Y a mí me impresiona pensar que aquí podría estar enterrado el hombre que la Biblia describió como el más fuerte de todos. Increíble. Un hombre que hizo temblar a los filisteos, que mató a un león con sus propias manos, que arrancó las puertas de una ciudad y que terminó su vida derribando un templo entero. Y junto a él su padre, aquel campesino de la tribu de Dan, que recibió la visita de un ángel con una noticia imposible, que tendría un hijo especial, un nazir o nazareo, desde antes de nacer, consagrado a Dios para iniciar la liberación de Israel de manos de sus enemigos. Es raro, ¿no? Uno espera que la tumba de un personaje así esté llena de gente, de flores, de velas, pero no, aquí no hay multitudes, solo el viento, los pinos y este silencio que te hace escuchar tus propios pensamientos. Tal vez porque Sansón no es tan fácil de encasillar como un héroe. Su historia es más complicada y como vamos a ver en este recorrido, lo que de verdad lo hizo fuerte no fue lo que todos repetimos de memoria. Desde aquí, amigos, la vista es increíble. Todo este paisaje fue su patio trasero. Por estos senderos subía y bajaba. Por estas colinas caminó hacia Timnat, hacia Tzorá, Eshtaol, hacia los valles donde enfrentó a sus enemigos y también hacia los lugares donde tomó decisiones equivocadas. No sé si distinguen ahí una figura solitaria, sentada orando, no la quiero molestar, no sé quién es ni por qué está ahí, pero me hace pensar en esos momentos de Sansón en los que, a pesar de todo, todavía buscaba a Dios. El libro de Shoftim, de los jueces, dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él cuando era joven. Y yo me lo imagino, tal vez, apartándose a un rincón como este para intentar entender cuál era su misión. Porque sí, aunque Sansón parecía un hombre de acción, su historia está llena de soledad y de preguntas. Caminar por este monte es como meterse en su piel. No hay ruidos de ciudad, solo el canto de los pájaros y, de vez en cuando, el sonido de una rama que cruje bajo mis pies. Y pienso que tal vez aquí es más fácil entender que la fuerza de Sansón no era un truco físico, no era un músculo inflado, ni una melena mágica, sino algo más profundo que se forjaba en lugares como este, en el silencio, en la relación con el Dios que lo había escogido antes de nacer.
Desde aquí ya se puede ver cómo este monte baja hacia un valle amplio. Al frente hay parcelas cultivadas, hileras de olivo y alguna que otra viña. Y no es casualidad. Esta zona siempre fue productiva y en los tiempos de Sansón también era un punto estratégico. Desde aquí se llegaba rápido a territorio filisteo y eso marcó su vida entera. Ser nazareo significaba vivir apartado para Dios. No cortar el cabello era solo una parte del voto. También estaba prohibido beber vino o licor y tocar cualquier cosa muerta o impura. Todo eso era una señal externa de un compromiso interno. Pero Sansón, aunque fue elegido desde antes de nacer, no siempre respetó ese compromiso. Por ejemplo, en una ocasión mató a un león que lo atacó en camino y tiempo después encontró el cadáver con un panal de abejas adentro. Él tomó la miel y hasta se la dio a sus padres, pero no les dijo de dónde venía. Eso ya rompía las reglas de pureza porque un nazareo no debía tocar un cadáver. Y no fue su único error. Sansón tenía una atracción constante hacia las mujeres filisteas. La primera vez que bajó a Timnat fue porque vio a una mujer y quiso casarse con ella, aunque sus padres le advirtieron que buscara esposa entre su propio pueblo. Jueces 14 dice que esa elección venía de Dios, que lo usaría para empezar a confrontar a los filisteos, pero eso no quita que su vida estuviera llena de decisiones impulsivas. No sé si la persona que vimos antes es o no un nazir, pero me recordó que a veces la fe necesita silencio y Sansón casi siempre fue todo lo contrario. Ruido, acción, fuerza bruta. Esa fue su manera de enfrentar las cosas. El problema es que con el tiempo empezó a confiar más en sus propias manos que en el Dios de Israel que le estaba dando la fuerza. Sansón podía pasar de la calma a la violencia en cuestión de minutos. No había ejércitos detrás de él, no tenía escudos ni lanzas, todo lo hacía solo. Y eso, aunque suene admirable, también lo alejaba de lo que un juez de Israel debía ser. Un líder que guiara a su pueblo en la fe y en la justicia, y no solo en la pelea. Y ahora sí, hablemos de su cabello. Mucha gente piensa que la melena de Sansón era como una batería mágica que le daba fuerza, y que cuando se la cortaron se quedó sin energía, como si fuera una historia de fantasía. Pero la Biblia no dice eso. Presten atención. El cabello largo era una señal externa de su voto de nazir, de nazareo, un pacto especial con Dios que comenzó antes de nacer. Este voto no era algo superficial, era una dedicación total, un recordatorio visible de que su vida no le pertenecía a él, sino a Dios. En el libro Números se explica que el nazareo debía dejar crecer su cabello como símbolo de separación para Dios. Cada vez que Sansón se miraba al espejo, y ya nos contó David del Coso Westerman cómo eran los espejos en esa época, o miraba su reflejo en el agua, él se debería pasar la mano por el pelo y recordaba que estaba apartado para una misión. El cabello en sí no tenía poder, pero sí lo que representaba: obediencia, fidelidad y consagración. Mientras mantenía ese pacto, el Espíritu de Dios lo llenaba de una fuerza sobrenatural para cumplir su propósito. El problema no fue la tijera, fue lo que significó dejar que lo cortaran. Y esto es importante que lo entiendan porque es la trama de todo el video. Cuando Dalila finalmente logró que le contara su secreto, él ya había cedido en lo más importante. Había bajado la guardia espiritual. Y en ese momento, como dice Jueces 16:20, él no sabía que Dios se había apartado de él. No dice que la fuerza se fue por el cabello, sino que se fue porque Dios ya no estaba con él, no había pacto. El corte fue la señal de que el vínculo se había roto. ¿Entienden ahora? El verdadero poder de Sansón no estaba en algo físico, sino en la presencia de Dios que lo acompañaba. El cabello era solo la señal visible de una relación invisible, y cuando esa relación se perdió, lo demás dejó de importar. Dalila no fue la primera persona que quiso descubrir el secreto de Sansón, pero sí la que no se rindió hasta conseguirlo. La Biblia dice que los gobernantes filisteos le ofrecieron una gran cantidad de plata para que averiguara de dónde venía su fuerza. Y Dalila empezó un juego peligroso. Le preguntaba una y otra vez y él le daba respuestas falsas para probarla. Pero con el tiempo su insistencia fue tan grande que Sansón se angustió hasta la muerte y terminó contándole toda la verdad. Le dijo que era nazareo de Dios desde el vientre de su madre y que nunca había pasado navaja sobre su cabeza. Su cabello era una de las señales de esa consagración
Y esa misma noche, mientras él dormía en sus piernas, Dlilá llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas del cabello. En ese instante, Sansón, que despertó pensando que podía salir y pelear como antes, no sabía que el Señor Dios ya se había apartado de él. Ese es el punto clave. El corte de cabello no fue un acto de magia negra ni un hechizo. Fue la ruptura visible de un pacto espiritual. Sansón había abierto su corazón al enemigo y había dejado que lo que lo separaba para Dios se perdiera. Lo que pasó después fue consecuencia directa de haber roto aquella conexión. Amigo, amiga, caminando por este monte pienso en lo fácil que es cuidar las señales externas y olvidarse de lo que representan. Sansón podía cargar portones, matar leones, derribar muros, pero nada de eso servía si la presencia de Dios no estaba con él. El cabello crecía por sí solo, pero la fe y la obediencia había que alimentarla todos los días. Antes de cerrar este recorrido, les quiero pedir que si les gusta este contenido y quieren seguir viajando conmigo por la tierra de la Biblia, desde el lugar de los hechos, relatar los capítulos, suscríbanse al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. Quiero terminar dejándoles unas palabras, pero no mías, sino de Sansón, como si fuera él quien se las dice aquí desde la tierra que lo vio nacer y luchar. Yo fui fuerte, pero no mis brazos. Fui temido, pero no por mi tamaño. Mi fuerza no estaba en lo que la gente veía, sino en lo que no podían ver, en una alianza invisible que me daba poder para enfrentar cualquier enemigo. Perdí todo el día que permití que esa alianza se rompiera. No fue la tijera la que me venció, fui yo mismo, entregando mi mayor tesoro. Si alguna vez me recuerdan, no piensen en mis hazañas ni en mi cabello. Recuerden que un hombre, aunque tenga la fuerza de 1000, sin su propósito está vacío. Y desde aquí, desde estas colinas, voy a seguir el camino que tantas veces tomó Sansón hacia Timnat. Sí, voy a tratar de encontrarla. Aquel lugar donde todo cambió y donde su historia dio un giro que lo marcó para siempre. Lo que les estoy diciendo es que voy ahí para hacer un video continuación, para responder a la pregunta si Shimshón fue un héroe o una tragedia. Por cierto, el nombre de Sansón en hebreo, Shimshón, viene de la palabra Shemesh, sol. Literalmente significa pequeño sol o hombre del sol. Y me parece increíble que alguien con ese nombre, que evoca luz, calor y energía, haya vivido una vida tan intensa y llena de fuerza. ¿Y cuándo? En una época donde los filisteos adoraban a dioses paganos, algunos relacionados con el sol, Dios levantó a un hombre cuyo propio nombre parecía un desafío a ellos. Un sol que no podían apagar. Interesante, ¿verdad? Si les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.